tenemos una misión, que tenemos un propósito. Y esta misión, este propósito, no tiene que ver con que alguien realice algo fuera de lo normal, fuera de lo común, sino que cada uno asuma la parte de esa misión que le corresponde. Miren, la referencia bíblica que quiero tomar para ilustrar esto es un acontecimiento muy interesante en la iglesia, pero que creo que a nosotros nos puede decir algo, no solamente por todo lo que describe, un momento que llamaríamos estratégico, sino que hoy me encantaría que usted le pudiera decir al Señor: ¿qué me dice eso a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si nosotros estudiamos solamente la historia como acontecimientos, como pasajes, como relatos, pueden ser cautivantes, pueden ser emocionantes, pero que no tienen directamente que ver con nosotros, solo quedan como un dato en nuestra mente, como nuestra curiosidad y nada más. Pero cuando esto tiene algo que decirnos, entonces es cuando usamos esa expresión muy común: esa palabra era para mí, el Señor me habló, o esta referencia me dice algo especial, ¿verdad? Y esto tiene más que ver con la disposición de nuestro corazón que con lo que leamos o con lo que nos demos cuenta. Y entonces, me encantaría que cada uno de nosotros pudiera pensar qué es aquello a lo cual el Señor nos envía, qué es aquel propósito, aquella misión que el Señor pone delante de nosotros. Tal vez ya antes ustedes hayan pensado algo, tal vez algo esté ocurriendo en su vida y entonces esto le pueda decir lo que yo en lo personal a lo mejor no me doy cuenta, no lo sé, y yo no se lo podría decir en lo personal. ¿Qué ocurrió en la iglesia de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles después que vino el Espíritu Santo? Ustedes saben, leemos el capítulo 2 y luego el capítulo 3 y una serie de acontecimientos, y pareciera que el libro de los Hechos de los Apóstoles es algo así como una especie de crónica de acontecimientos que van ocurriendo de una manera muy rápida, muy dinámica. Ahora pasa esto otro, y ahora pasó esto otro más, y es emocionante, ¿no?, leer cada uno de esos acontecimientos. Pero hay un momento en el cual los acontecimientos ya no tienen que ver con algo dramático, muy fuerte que esté ocurriendo, sino con una especie de etapa que termina en la iglesia y empieza otra diferente, una etapa de transformación, una etapa de transición, a partir de la cual empiezan a ocurrir cosas, pero no en el sentido de estos acontecimientos espectaculares, grandiosos, sino algo en la iglesia cambia, algo se transforma ahí. Y aparentemente no es, ¿cómo diría?, mayormente emocionante o impactante, pero abre una de las etapas más fructíferas y brillantes en el extendimiento del reino de Dios. Esta es la causa acerca de la cual hemos venido predicando, que nosotros tenemos una razón para vivir, una causa por la cual vivir, que va dirigiendo todas las cosas y todos los acontecimientos que pasan en nosotros. Y entonces escuchen esta referencia, o la podemos leer, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los 3 primeros versículos nos dicen: en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simón el negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Manaén y Saulo. Manaén había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando, ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. A lo mejor si lo leemos así diríamos: ¿y qué tiene eso de extraordinario, no? Es decir, ¿qué nos dice esto, no?
Fíjense que yo lo podría comparar a ese momento como cuando un padre, una madre de familia, pues han estado preparando a sus hijos desde niños, los han estado nutriendo, alimentando, enseñando, y un buen día el hijo o la hija consigue su primer trabajo. No sé si ha pasado esto, lo tienen más o menos en mente, ¿no? Emocionados, de repente algo cambia en ellos, se convierten como en más responsables, se convierten como en adultos o maduran, algo pasa que no es así impactante, extraordinario, pero algo se acomoda en ellos y se transforma. Algo así ocurre en la iglesia de Antioquía. Cada dato que nos da el cronista o Lucas, el escritor de este libro, ¿verdad? Cada dato que nos da nos dice una cantidad de cosas, pero necesitamos profundizar un poco quiénes eran esas personas, qué nos quiere decir con la descripción que hace, a fin de que sepamos qué está pasando ahí. Ahí estaba, dice, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía tuvo un privilegio muy especial, muy importante. Al norte, en el pueblo de Israel, se le llamaba Antioquía de Siria, ¿verdad? Este lugar y este grupo de cristianos destacaron muy rápidamente por la forma como se organizaron, por la manera como ellos servían al Señor ahí, y se distinguieron rápidamente en la comunidad. Uno de los datos interesantes de esta iglesia es que ahí en ese lugar les llamaron por primera vez cristianos a este grupo, como si fuera esa especie de apodo, de epíteto, de calificativo para ellos con el cual se empezaron a identificar. A partir de ahí, pues ya todos los demás somos cristianos, ¿verdad? Pero ese fue el primer lugar donde ocurrió esto. Bueno, pues ahí estaba Bernabé. Bernabé, ya hemos oído de él, hijo del profeta o la profecía. Simeón, el negro, y así como el dato es simplemente para ver la diversidad que había en este lugar. Lucio, del pueblo de Cirene, Manaén y Saulo. Todavía es ese Saulo, aquel personaje que su historia rápidamente lo identifica. Y este hombre, Manaén, nos da el cronista un dato interesante. Dice, había crecido con el rey Herodes Antipas. Había crecido, en el original se lee algo así como, era amigo de la infancia del rey Herodes Antipas. Y uno diría, ¿y qué tiene eso de importante? Bueno, en realidad es un dato muy interesante y muy importante, porque este hombre que había crecido con el rey, quiere decir, tenía contactos, era conocido, de seguro pertenecía a un nivel social suficientemente alto como para convivir con el rey. Y entonces este hombre, a pesar de ser de los judíos, a pesar de ser de ese nivel social tan importante, tan extraordinario, ahora es cristiano. Y bueno, antes, en los capítulos anteriores, podremos darnos cuenta el conflicto que había entre los judíos y entre los cristianos. Todavía había persecución. Pedro había sido puesto en la cárcel y luego milagrosamente liberado por el Señor. Entonces, en medio de este conflicto, de esta controversia, alguien de ese nivel, amigo del rey, es cristiano, es creyente y ahora está en este lado. Quiere decir, era un grupo extraordinario, era un grupo diverso, era un grupo, ¿cómo diríamos? Tal vez extraño un poco. Y entonces, de este grupo dice, todos ellos eran profetas y maestros. Quiere decir, no solamente eran personas que se congregaban, sino de alguna manera habían sido, ¿cómo diríamos?, privilegiados, distinguidos por el Espíritu Santo con un don especial. Eran profetas o eran maestros. Y en medio de la reunión donde ellos están adorando al Señor, entonces alguien dice, inspirado por el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y esto debe haber sonado en su momento como una noticia fuerte, impactante, y el Espíritu les dice, yo los he elegido para una misión especial.
Hasta aquí, aparentemente, los creyentes están juntos, están reunidos, están adorando al Señor, celebran el servicio, el culto, de una manera relativamente natural, normal, pero algo pasa aquí. Esa palabra del Espíritu Santo señala a estas dos personas, Bernabé y Saulo, y entonces estos hombres, distinguidos por el Señor de esta manera especial, obedecen a ese anuncio del Espíritu Santo e imponen las manos sobre la cabeza y los despiden. Es decir, obedecen al anuncio de parte del Espíritu Santo. Antes de seguir en esta explicación, permítanme nada más aquí hacer una breve referencia a imponer las manos sobre la cabeza. Esta es una expresión que en la iglesia la vamos a escuchar o la vamos a leer varias veces. Y este es un acto extraordinario, este es un acto especial, le llamamos acto litúrgico, y es el ejercicio de una autoridad espiritual. Y poner las manos en la cabeza es algo que hace alguien que tiene esa autoridad espiritual. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el profeta o el padre de familia era quien imponía las manos en el hijo, el profeta en alguien distinguido con un propósito especial. Y era una forma de ejercer esa autoridad que representaba o que había tenido. Por ejemplo, el padre, pues tenía esa autoridad paterna. Y entonces, por esa razón, ejercía la autoridad paterna, delegando, dictaminando, ordenando algo, solemnizando algo, e imponía las manos en la cabeza de su hijo. El sacerdote o el profeta lo hacía por esa autoridad que tenía. Y ahora, en la iglesia del Señor, el Señor impuso en algún momento las manos sobre sus discípulos, y los discípulos lo hicieron con la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un orden de autoridad que se va dando. Quiero decir, cuando nosotros hablamos de imponer las manos, estamos pensando en un ejercicio de autoridad. Si esta persona que va a imponer las manos no es autoridad, entonces hagan de cuenta que el acto no reviste mayor trascendencia o valor. Cuando nosotros pensamos expresiones que a veces se usan de una manera muy ligera, estas van perdiendo su vigencia y su importancia. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo decreto tal y tal y tal cosa. ¿De quién vienen los decretos? Los decretos provienen de la autoridad. De nada sirve que alguien que no es autoridad decrete algo, porque no se va a cumplir. No tiene autoridad para decretarlo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estamos hablando de alguien que tiene autoridad espiritual y hace este decreto, entonces esto tiene importancia, porque es un ejercicio de la autoridad. De la misma manera, imponer las manos sobre la cabeza es un ejercicio de autoridad. Quiero decir, quien no tiene esa autoridad, nosotros creemos que no debe imponer las manos, porque este es un ejercicio que reviste de un oficio extraordinario y especial. Bueno, aquí cierro mi paréntesis. Entonces les decía, esto ocurre en la iglesia de Antioquía, pasa esto, los creyentes, como todos que se reunían, van viendo cómo el Espíritu Santo va diferenciando a cada uno con una habilidad especial y extraordinaria, y entonces llega a este punto. El Espíritu dice, apártenme a estos varones, tengo una misión especial para ellos, ellos obedecen, imponen las manos y los despiden. Esto puede sonar, les decía, algo hasta cierto punto insignificante o lo que llamaríamos meramente anecdótico, una anécdota que ocurrió. Pero cuando nosotros pensamos en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, y cuando pensamos que cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un propósito especial, ahora, en este momento, yo les invito para que hagamos nuestra esta historia, esta escritura, y por ejemplo, ustedes se puedan preguntar, ¿a dónde me dirige el Señor? ¿Hacia dónde me envía? ¿Qué es aquello a mi alcance? ¿Qué es aquello que yo puedo hacer? ¿Cuál es aquella función que yo siento de parte de Dios para realizar? Y ellos se referían a un
una aventura, un proyecto extraordinario, esta lectura corresponde al inicio de lo que la historia del cristianismo se llama el primer viaje misionero. Pablo, Saulo y Bernabé emprenden el primer viaje misionero, la primera aventura para ir más allá del territorio conocido donde estaban los cristianos a fin de establecer nuevas misiones o nuevas iglesias. Y entonces cuando menciono esto y les pregunto qué tiene que ver con nosotros, entonces es cuando yo les invito a pensar cuál es aquel proyecto que depende en gran medida de ustedes. No me estoy refiriendo a que nos vayamos al extranjero, a que nos vayamos lejos de aquí, todo eso, pero la salida significa ese, ¿cómo decir?, traspasar los límites de donde estamos cómodamente instalados, de donde estamos haciendo las cosas totalmente a nuestro alcance y nos aventuremos a ser portadores de esa misión de parte de Dios. Nos atrevamos a ser esa persona que obedece a ese llamado del Señor. Repito, no estoy pensando en que tengamos que irnos al extranjero, muy lejos y todo lo demás, sino a ese lugar, a ese espacio o con esas personas al alcance de ustedes en donde pueden impactar la vida de ellos. Por un momento piensen, las personas se conocen en su trabajo, en el lugar donde viven, dentro de sus familiares, dentro de sus amigos o conocidos. ¿Quién necesita una palabra o una acción que usted puede llevar? ¿Quién necesita alguien que le pueda hablar, le pueda decir o le pueda impulsar a realizar transformaciones en su vida, pero que el Señor le dice a usted: mira lo que está pasando ahí? Tú puedes ser esa persona, o que hables, o que intervengas, o que digas, pero ahí puedes hacer la diferencia. Ahí puedes traer un cambio extraordinario. Cuando estoy leyendo esto y les estoy hablando de que la iglesia estaba en el servicio, en la adoración, cuando estamos leyendo las personas que eran, entonces vemos, la iglesia siempre se ha compuesto por personas diversas, quiere decir, de diferente carácter, de diferente origen, de diferente nivel de educación, de diferente nivel socioeconómico, una cantidad de diferencias ahí, esa diversidad. A veces en la iglesia hay tal diversidad que como que no lo creemos, ¿verdad? Los contrastes y todo esto que hay, decimos, todos ahí reunidos en la misma iglesia, pues sí. Así estaba esta iglesia de Antioquía, así era tan diversa. Por ejemplo, ¿cómo sería esto de este hombre? Me llama mucho la atención que haya sido amigo de la infancia del rey y que haya tenido toda esa, ¿cómo diríamos? Todo ese peregrinaje dentro del judaísmo y todo eso, y ahora es un creyente. Y ahora es un creyente líder de los que destacan en la congregación y probablemente de los mismos que imponen las manos sobre Bernabé y Saulo y despiden a los hermanos. Quiere decir, esta diversidad nos habla de que la iglesia de Antioquía no es distinta a la nuestra. Aquí está también el Espíritu Santo. Y aquí estamos esta diversidad de personas. Y también aquí hay esa autoridad espiritual. Y también ustedes saben de las necesidades de las personas y la familia alrededor de nosotros. Ahora, solo falta un pequeño detalle. Cuando el Espíritu Santo les dijo a los hermanos, sepárenme a Bernabé y a Saulo, yo les invito para que se pregunten, ¿cómo reaccionaron Bernabé y Saulo? Ustedes saben quién era Saulo, ¿verdad? No tenía buena fama. No era alguien fácil de aceptar, fácil de recibir y todo eso. En un principio, hasta los apóstoles le tenían miedo. Así que ya nos podemos imaginar. Y este Saulo, cuando de parte del Espíritu escucha esa voz, sepárenme a Bernabé y a Saulo porque tengo un propósito especial para ellos, ¿qué debe haber pensado yo? Bernabé pues era un hermano también con muy buen corazón que se había distinguido de los creyentes, pero para salir a un propósito especial, ¿qué se entiende por propósito especial?
Pero por lo que vemos en el resto de la historia, aparentemente no se opusieron, es decir, de una manera muy dócil, de una manera muy obediente, puesto que también tenían el Espíritu Santo, aceptan esa orden, aceptan ese ejercicio de autoridad y entonces cumplen este trabajo. ¿Qué habrá de diferencia con nosotros? ¿El Espíritu Santo está aquí? ¿Y nos habla a nosotros? ¿Y obedecemos? Ay, ya no tantos amenes, ya sabía yo, no tantos amenes. Ese es el punto. Esa es precisamente la idea. ¿Por qué será que Dios me refrescamos? ¿Será que no está tanto el Espíritu Santo entre nosotros? ¿O será que ha decaído esa seguridad, esa fe, esa determinación de que somos instrumento del Señor? Por un minuto, por un momento, yo le invito, pregúntese a usted mismo, ¿soy instrumento del Señor? Y si en su corazón duda la respuesta, permítame decirle que esta es una determinación de usted. Es decir, usted acepta esto o usted lo resiste. Pero es una elección que usted tiene que hacer. Yo pensaría, si alguien aquí se debate un poco, decir, no, pues yo no creo que yo sea instrumento del Señor. Si alguien me conociera o supiera cómo soy, ¿será que aquí haya alguien peor que Saulo de Tarso? Digo, no quiero exhibir a nadie, pero ¿será que ustedes han consentido la muerte de más de alguno? En que hayan arrastrado a mujeres y hombres por la calle para llevarlos a la cárcel y cosas así. Entonces, yo creo, salvo mejor opinión de ustedes, que difícilmente podría haber entre nosotros alguien peor que Saulo de Tarso. Bueno, eso quiere decir que podemos perfectamente ser instrumento del Señor. ¿Cómo fue que Saulo transformó su manera de pensar, su corazón, su mente para aceptar este llamado? Probablemente fue una persona tímida, insegura y todo lo demás, pues no le bastaría toda la vida para arrepentirse de todo lo que hizo mal. Pero este fue un hombre que aceptó el perdón del Señor, que aceptó la misión del Señor, se transformó y él dijo, puedo cambiar, me puedo transformar y puedo ser ese instrumento del Señor. Y esto es una decisión que el Espíritu Santo actúa en nosotros, determina en nosotros. De tal forma que en nosotros está si la aceptamos o no, o si la queremos aceptar o no. Puede haber una cantidad de resistencias en nosotros, pero aquí nada más la cuestión es poderle decir al Señor, si hubiera alguien que se resistiera ahora, enséñame, Señor, cómo ser instrumento en tus manos, cómo dirigir esa palabra. A veces uno piensa que solamente el pastor o los ministros o alguien de, como decíamos, de esa autoridad espiritual, solamente para ellos es la autoridad espiritual. Y si van a orar por alguien o si van a orar por una necesidad, entonces piensan que sus palabras no son escuchadas o no son oídas. No son recibidas por el Señor. No es usado por el Señor. Y permítanme decirles que independientemente de la jerarquía de la persona, su experiencia espiritual, su autoridad espiritual, independientemente de esto, en muchas ocasiones nos vemos impactados por la necesidad o por el problema y tenemos que acudir a toda nuestra fe a decirle, Señor, si me has dado una palabra, si me has traído hasta aquí, si eres tú quien ha puesto las condiciones, pues entonces interven ahora y transforma las cosas. Porque no somos nosotros quienes lo hacemos. Y si bien en cada uno de nosotros ha estado la incertidumbre o la duda, al final de cuentas sabemos que es el Señor quien va a hacer las cosas y no nosotros. Y cuando digo todo esto estoy pensando en quienes estén así como rehusándose en su mente a decir, no sé si yo pueda hacer eso, no sé si yo sea esa persona. Por nosotros tal vez nadie lo sería, pero el Señor ha dispuesto las cosas para que todo esto vaya ocurriendo, vaya aconteciendo. El primer viaje del misionero de San Pablo es muy cortito, o relativamente corto, relativamente breve. Hay una cantidad de oposiciones y de complicaciones,
pero eso no lo para. Hay un segundo y un tercero y un cuarto viaje misionero, es decir, hay más viajes misioneros donde se fue extendiendo el horizonte de la iglesia cristiana. Con esto lo que quiero decirles es, bueno, si alguien no ha hecho el intento, va a hacer un intento y otro intento y otro intento y se va a dar cuenta hasta dónde el Señor va llevando adelante su propósito en usted. Tal vez aquí el punto determinante es que nosotros aceptemos ser ese instrumento en manos del Señor. Si usted no conociera a ninguna persona, no tuviera ningún amigo, ningún familiar, ningún conocido en dificultades, en problemas, en necesidad, pues probablemente usted diría, no veo razón para esforzarme para hacer nada. No veo para qué yo tenga que responder a ese llamado. Pero ¿será que nadie de nosotros conozca a alguien alrededor de nosotros en necesidad, en conflicto, en crisis? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para esto? Una de las primeras cosas que se requieren, y las vamos a ver precisamente en estos individuos, en estos hombres, es ese acto de amor. ¿Qué tanto amamos a las personas alrededor de nosotros? ¿Qué tan importantes son? Si realmente existe ese interés y ese amor por las personas, entonces no vamos a poder, desinteresarnos del conflicto. No vamos a poder decir, pues ese es su problema, a ver cómo le hacen. ¿Por qué? Porque existe ese interés por la persona. Y si realmente captura nuestro corazón, entonces vamos a estar sufriendo por esa carga. Vamos a estar, si no en dolor, si no en una complicación, sí, cuando menos, molestados, incómodos por eso que está pasando. Imagínese, por ejemplo, que su vecino, que no tiene usted mayor relación con él, a lo mejor lo ha visto alguna vez, a lo mejor lo ha saludado alguna vez, estuviera enfermo. Y si no hay ninguna carga en su corazón, ninguna molestia, pues a lo mejor esto no le dice nada. Pero sería muy difícil que usted no tuviera en su corazón o en su mente siquiera la inquietud de decir, ¿no será que esta es la oportunidad de ir a orar por él? ¿No será que este es el momento de identificarme y de decir, el Señor te puede sanar? Y cuando existe esa inquietud en nuestro corazón, entonces ahí tenemos un pequeño horizonte para nuestro primer viaje misionero. ¿Sí? Fuera de nuestro horizonte, fuera de nuestros límites. ¿Con quién actuar? Ahora, estoy hablando de un caso que podría decir relativamente extremo, un vecino que a lo mejor no lo conocen, etc. Pero, ¿quién no tiene un amigo personal, un familiar, alguien cercano que está pasando por una necesidad y que en su corazón ustedes sienten, yo creo que debo ir, debo interceder por esta persona, debo hacer algo, no me puedo quedar con los brazos cruzados? Permítanme platicarles una experiencia personal, ¿no? Cuando yo era muy joven, estaba a la iglesia y eran de estos muchachos peleoneros, pues que lo mismo asaltaban personas, que causaban desastres por ahí. Y en alguna ocasión tuve manera de relacionarme cercanamente a este muchacho y noté su necesidad. Lo empecé a visitar y él empezó a aceptar las visitas. Me acompañó a la congregación más de alguna ocasión. Y en algún momento sentí la necesidad de buscarlo, me distraje por alguna razón por ahí, parte de las actividades que tenía, la escuela y eso, y sentí en mi corazón la necesidad de buscarlo. Me pasó una semana, 2 semanas, como la tercera semana fui a su casa y había una inquietud en mi corazón así muy extraña. Vivía a unas cuantas puertas del lugar donde nos reuníamos, del templo, y pues ya fui a su casa, tocar la puerta, pregunto por él. Se llamaba Miguel. Digo, ¿está Miguel? Y me contesta un niño, probablemente su hermano, no sé qué será, me dice, ¿cuál Miguel? Digo, Miguel, el joven que vive aquí. Dice, hace 3 días que lo mataron, dice.
Un asalto a un banco, dice, mató a la policía. Esa era mi inquietud. Esa era mi desazón, mi incomodidad, que tenía que... ¿Por qué no vine antes, verdad? ¿Por qué no le hablé antes? ¿Por qué no hablé con él antes? ¿Por qué no hice tal cosa? Pues sí, ya, después toda la inconformidad y un poco la molestia y todo lo demás. Les platico esta anécdota así muy trivial, solo para decir, ¿quién de nosotros no tiene alguien cercano? Que su comportamiento, su necesidad sea para usted esa especie de recordatorio, decir, tienes que hacer esto por él. No lo puedes dejar así. Mira, si tú eres esa persona enviada, esta persona puede cambiar, esta persona puede sanar, esta persona puede actuar una transformación. Pero ¿habrá en nosotros ese interés? ¿Nos moverá realmente el Espíritu Santo como para decir, tengo que ir? Porque si nosotros no somos suficientemente sensibles a esta voz del Espíritu Santo, pues entonces, ¿qué está haciendo la iglesia en el mundo? ¿Para qué servimos entonces? Es muy agradable y muy bonito reunirnos aquí. Y qué emocionante es alabar al Señor. La inspiración de nuestro equipo de alabanza y de los ministerios y todo lo demás es muy edificante. Pero ¿no será tiempo de que vayamos un poco más allá? ¿No será tiempo de que seamos ese instrumento en las manos del Señor? Si esto le dice algo y le recuerda a alguien o le recuerda alguna situación, yo le invito para que en este momento empiece a buscar al Señor, empiece a decir, ok Señor, está bien, ya te estoy entendiendo, pero ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo empezar a hacer esto? ¿De qué manera puedo tender ese puente? ¿Puedo establecer ese contacto y todo eso? El problema más importante no tiene que ver con la oportunidad de salir, con que las cosas se den y entonces usted pueda hablar, sino con la disposición de su corazón. Esa es la parte más importante. Y entonces, ahorita, mi propuesta, mi convocación, es que abra usted su corazón. Así como está escuchando estas palabras, pero que abra usted su corazón y que entonces pueda decir, muy bien Señor, ¿puedo ponerme en tus manos en este momento? Y dirígeme si esta es la oportunidad. Y si esta es la oportunidad y estas palabras tienen sentido para usted, entonces empieza a pensar en la necesidad de esas personas a las cuales el Señor le llama la atención. Porque probablemente esta noche haya que poner las manos sobre más de alguno de ustedes y enviarlos. ¿Será? ¿Será que haya a quien enviar esta noche? ¿Qué les parece si, primero que nada, nos ponemos en manos del Señor? Y que usted le pueda decir al Señor, si estás hablando a mi corazón, entonces prepárame, porque tal vez ya es tiempo de intervenir. No por nada me has estado enseñando, no por nada has estado preparando las condiciones, no por nada has estado acomodando todas las cosas. Por algo está ocurriendo todo a nuestro alrededor de tal manera que tú has estado acomodando los acontecimientos. Y si esto les dice algo, y estas palabras llegan a alguien de ustedes que la está recibiendo, entonces te voy a invitar para que se ponga de pie. A quien llegue esta palabra, a quien llegue este mensaje, a quien lo esté recibiendo, le invito a que se ponga de pie, porque pues vamos a venir al Señor. Quien ya sepa